El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse, y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces: ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se dirige a los judíos. En el Evangelio de San Juan, sobre todo, la palabra judío denota incredulidad, oposición, rechazo, cerrazón. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les concedió el poder de poder convertirse en hijos de Dios. El pueblo judío, sobre todo escribas y fariseos, sumos sacerdotes, fueron la principal oposición. Jesús hizo señales, prodigios, maravillas. Jesús habló, Jesús se reveló. Fue la gente sencilla la que lo acogió, la que lo recibió. Pero los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes lo rechazaron. Se supone que eran los que lo esperaban. Se supone que los estudiosos de la ley eran los más indicados para abrirle la puerta, para darle la bienvenida. Pero son ellos el mayor obstáculo, la mayor oposición. Tú y yo, hermano, ¿a qué grupo pertenecemos? Al grupo que acoge a Jesús, al grupo que recibe a Jesús, al grupo que es humilde y sencillo y puede entrar en el reino de los cielos, o aquel grupo que se opone, aquel grupo que lo rechaza, aquel grupo que se cree que es sabio, inteligente y termina cerrándole la puerta a Jesús. Por eso es que Jesús les dice, al no estar creyendo en él, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Si Jesús es la redención, si Jesús es la salvación que el Padre Celestial nos ha enviado, y si no la acogemos, pues quedaremos fuera en pecado, en condenación. No podremos ir con Jesús, no podemos estar donde Jesús está. A donde yo voy, ustedes no pueden venir por no haber creído en el Hijo de Dios, por no haberlo acogido, por no haberlo recibido, pues quedaremos fuera, no porque Jesús lo quiera, sino porque nosotros mismos lo estamos decidiendo. Dios no puede salvarnos a la fuerza, Dios no puede violar sus propias leyes. Él nos ha dado libertad, libre albedrío,
para acogerlo, para recibirlo o para rechazarlo. Si el pueblo no lo está acogiendo, recibiendo, pues de seguro que no podrá seguir a Jesús. No podrá estar donde Jesús está. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse? Por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Muy frecuentemente en el Evangelio de San Juan encontramos esto. Jesús pues se eleva, Jesús está hablando de lo sobrenatural, de lo divino, pero el pueblo de Israel pues está entendiendo las cosas a meramente un nivel terrenal. Jesús está hablando ya de la trascendencia, de la eternidad. Dice, pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Recordemos cómo Jesús le dice a Nicodemo que para poder entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Tiene que nacer de lo alto, tiene que nacer de Dios. Si no, meramente se quedarán a un nivel terrenal, a un nivel carnal. Porque lo nacido de la carne y de la sangre, pues es carne y sangre. Pero lo que es nacido de Dios, pues es de Dios, es espíritu. El pueblo de Israel, los judíos, no han acogido a Jesucristo, no pueden nacer de nuevo, no han nacido de Dios, entonces no pueden entender, no pueden comprender, se quedan a un nivel meramente terrenal, carnal. Dice, se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Jesús, hermano, se revela como Dios, se adjudica el título de yo soy, título que solamente es aplicado a la divinidad, a Dios. Jesús les está diciendo que Él es Dios, pero ellos no pueden creer que un simple carpintero sea Dios. Más bien lo sienten como una blasfemia, como un engaño, una mentira. Nosotros ahora, hermanos, hemos de agradecer a Dios que podemos creer que Dios en su humildad se encarna y vive una vida en pobreza, en humildad, en sencillez, para enriquecernos, para salvarnos, para rescatarnos, para comprarnos, para adquirirnos. Jesucristo, Jesús de Nazaret es Dios, Dios encarnado, Dios que vino a salvarnos. Los judíos le preguntan, entonces, ¿quién eres tú? Ya se los dijo y no son capaces de creer. Lo toman como blasfemia, como mentira, tal vez como una broma. Jesús le respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. O sea, yo soy el que soy. Y si no creen en mí, morirán en sus pecados. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que estaba hablando del Padre. Estaban cerrados a la gracia. Su corazón estaba endurecido, pues no pudieron entender nada. No pudieron comprender nada. Y así pasa cuando cerramos el corazón a la gracia. Por más milagros, señales, prodigios que se hagan, la mente está cerrada, el corazón está endurecido, los oídos están cerrados. No hay entendimiento, no hay comprensión, no hay nada. Hemos de pedirle al Señor el don de la fe, su gracia, para poder entrar en los misterios, para poder comprender, para poder asentir, para poder ver, para poder oír, para poder sentir con el corazón de otra manera, ¿verdad? Como Jesús les dice que morirán en sus pecados. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta.
lo que el Padre me enseñó, eso digo. Hermanos, esta obra de la cruz habría de desplegar la fuerza de salvación, la gracia de Dios. Es lo que hemos leído en la primera lectura y es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Hermanos, este acontecimiento es fuente de luz, es fuente de salvación, es fuente de gracia para aquel que abra el corazón. La salvación ya ha llegado a muchísimos lugares de la tierra, pero no a todos, no a todos. Ha llegado hasta nosotros, pero aún falta que este acontecimiento resplandezca y repercuta a los rincones más lejanos de la tierra. Necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios para que aquella gente que aún todavía vive en la oscuridad, en las tinieblas, la luz de Cristo resplandezca. La luz de Cristo se manifiesta en ellos y también puedan venir a la salvación como hemos venido tú y yo. Dios lo desea. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los días, hermano, ora que venga tu reino, Señor. Que tu reino se expanda, que tu reino avance, que tu reino, Señor Dios, crezca. Que haya muchos obreros, que haya muchos predicadores, muchos servidores, que lleven el evangelio a los rincones de la tierra, sin temor, sin miedo, con valentía. Que haya hombres y mujeres dispuestos a morir por el anuncio del evangelio, como en la primera iglesia primitiva, en el primer siglo. Hubo hombres, hermanos, que murieron en las fauces de las fieras, ahí en el circo romano. Fueron perseguidos. Y para atemorizarlos, los llevaban al circo romano para que las fieras los devoraran en presencia de todo aquel pueblo y así atemorizar a los cristianos. Pero no fue posible detenerlos, porque la sangre de estos mártires era como una semilla de nuevos cristianos. Oramos a Dios para que levante en estos tiempos a hombres y a mujeres, que seamos testigos de Cristo, que no escatimemos la vida, que no escatimemos nada y que seamos capaces, como Jesús dijo, que el que pierde su vida, la salva. Que seamos capaces de entregarla, de donarla, para que muchos más lo conozcan. Tal vez no nos percatemos de esta urgencia, de esta necesidad, de dar la vida, de renunciar a nuestros placeres, intereses y gustos, para la salvación de muchísimas más personas. Jesús no escatimó su vida. Jesús, siendo Dios, se encarna, toma naturaleza humana y se entrega totalmente. Pierde su vida, pero la gana y nos gana a nosotros. Le pedimos a Dios que nos dé esta gracia de no escatimar nuestra vida, de poder entregarla, de poder donarla por la salvación de muchos más, que sepamos mantenernos firmes, que nos dé firmeza, que nos dé fortaleza, que nos dé perseverancia, que nos dé sabiduría y la gracia necesaria para saber ser testigos de Él, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron todos los santos. De seguro que el Señor galardonará esta entrega de vida por la salvación de la humanidad. Dice finalmente, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él, pero muchos siguen sin creer. El pueblo judío sigue sin creer. No creyó. Sigue esperando al Mesías. Sigue esperando a otro Salvador. Cuando ya el Salvador ya vino, ya se hizo presente. Es Jesús. En Él se cumplen todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es el amén a todas las promesas del Padre Celestial. Hermanos, que Dios nos dé más luz,
para seguir conociendo a Jesús, para seguir amándolo y para que lo amemos sin parar, sin terminar. Que le entreguemos nuestra vida hasta el final. Que Dios nos conceda el don de la perseverancia a todos. Continuamos, hermanos, con nuestra celebración.